y pagar incluso con un eventual quinto retiro o una retención de los fondos de AFP. Esperamos que realmente la entrada en vigencia del registro de deudores signifique un real cambio en este sentido, aunque creemos que debemos ir mucho más allá, que esto se trata de un cambio social, cultural, y que la responsabilidad parental debe ser real y efectiva. Para nosotras, quienes no cumplen con un mínimo, como es la pensión de alimento, que se puede medir en términos económicos como una contribución efectiva al deber, no es una persona corresponsable. Y en este sentido, venimos a utilizar la palabra corresponsabilidad porque esta no está expresamente definida en nuestra legislación y hay muchos proyectos que hacen expresa mención actualmente respecto a la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ver con un tema económico. Esto corre para esta ley como para cualquier otra. Y así debe ser duramente sancionado, incluso más que actualmente, porque muchos de estos padres, voy a hablar en forma genérica, porque somos las madres las que nos vemos más fuertemente afectadas, eh, incluso prefieren demandar por un cuidado personal antes de que pagar una pensión de alimentos, imponiendo una violencia sistemática, institucional, utilizando el sistema judicial. Aquí es importante hacer mención que así como hoy día hablamos después de un largo camino sobre violencia económica hacia la mujer cuando no hay pago de pensión de alimentos, también hay una vulneración en esos niños y niñas cuando no se paga con lo mínimo que establece la ley para sus derechos. Como seguimos hablando, el Registro Nacional de Deudores, la actual moción de las senadoras aquí presentes y también el mensaje presidencial probablemente no vengan a cambiar o no vengan a solucionar del todo este problema que es tan de fondo y cultural en nuestro país. Porque necesitamos un largo cambio en nuestros tribunales de justicia para que lo vean y así fallen al respecto, con una perspectiva de género y velando por la niñez de nuestro país. Por eso es nuestro deber que cada vez que exista una instancia nos permita intervenir, hacerlo que en las normas se vea reflejado. Nuestra misión y objetivo es que en la ley se vea reflejado la realidad que sufrimos muchas madres con nuestros hijos. Dicho esto, valoramos que se sigan existiendo mociones que permitan ir mejorando y perfeccionando el sistema de pensión de alimentos, porque lo que no está escrito no existe. Y cada vez que la ley se hace cargo de una dificultad, implícitamente le estamos dando reconocimiento a dicha situación. En adición a lo siguiente, me gustaría comentar brevemente tanto el mensaje como la moción de las senadoras y hacer por parte de la ciudadanía una propuesta de estos dos textos para que puedan ser refundidos y tengan una lógica respecto a lo que se promulgó el año pasado. Si bien creo que hay personas más expertas en esta materia, voy a dividir esto en tres puntos esenciales que yo creo que tanto la magistrada Bimastal como las otras magistrados de la asociación presente podrán profundizar y también la docente Javiera Verdugo con más precisión que yo. Creo que aquí hay tres puntos que son los tres fundamentales en los cuales, o sea, por lo menos los que nosotros pudimos pesquisar al respecto. Primero es que ambas, la moción como el mensaje, tienen como objeto que se puedan, en el fondo, que se pueda cautelar los fondos previsionales a fin de poder pagar las deudas de pensión de alimentos. Entonces, el primer punto es la naturaleza jurídica y dónde debería estar contemplado esta medida cautelar, que las senadoras lo establecen en el artículo 14 como una medida premio, y en el mensaje presidencial se habla en un eventual artículo 19 cuarter, pero creo que ambos pueden refundirse y quedar explícitamente en otro que vamos a ir después con otra precisión. Después, el segundo punto importante que me gustaría aclarar es respecto a que hoy día, en el fondo, el mensaje presidencial habla de un procedimiento especial del cobro de deudas de pensión de alimentos. Y creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, que hoy día no existe realmente un procedimiento de cobro ejecutivo. Y ahí es donde radica un problema esencial que podría venir a solucionarse si es que establecemos un procedimiento que sea acorde a las necesidades para poder cobrar efectivamente las pensiones de alimentos, ya sea como medida cautelar, bueno, después no me va a hacer, y para que no se me olvide, lo tercero es un tercer punto que creo que es importante, que para que el Registro Nacional de Deudores y los apremios que se le otorgaron el año pasado respecto al registro de prófugos sea eficiente, hay que hacer una reforma legal
a la ley de prófugos para que efectivamente se pueda hacer el Tribunal de Familia tenga las atribuciones necesarias que se le otorgan mediante la ley, se puedan hacer efectivas, porque hoy día, en el fondo, esa ley necesita ser reformada. No sé cuánto tiempo me queda, no sé si me da espacio para profundizar en algunas cosas. Sí, si puedes explicar un poquito los 3 últimos puntos que diste, Javiera, y con eso le damos paso a la siguiente invitada, si te parece. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Primero, que es respecto a la medida cautelar, las senadoras mocionantes lo que establecen es agregar como un nuevo articulado el embargo de los fondos previsionales como un apremio. Pero el objetivo de como un apremio nos estaríamos poniendo de repente quizás en el sinsentido que le podemos embargar los fondos, pero no podemos hacer el pago efectivo de la deuda. Porque en el fondo es como que a una persona que, no sé, tiene 30 años y le debe a su hijo, le embargamos los fondos, pero para él es algo totalmente intangible, no es algo que vea en la inmediatez. Y como no hace alusión al artículo 11 de la ley 14.908, en el fondo estaríamos en una situación en donde se podría hacer el cobro ejecutivo de la deuda, pero hoy día no existe un procedimiento y una uniformidad a los tribunales de familia que le permita saber si es que hay que entablar una demanda para poder cobrar esa deuda, o se puede hacer, por ejemplo, la causa de cumplimiento. Hoy día no hay un procedimiento efectivamente uniforme en todos los tribunales de nuestro país, y ahí hay como un vacío que no se reguló en la reforma legal del año pasado. Entonces, la propuesta que tenemos nosotras es que, en el fondo, al igual como se estableció en el artículo 12, que es una medida cautelar de los fondos, o sea, de las cuentas bancarias, se agregue ahí mismo como medida cautelar, en el 12 bis, y no en el 19 cuarter, o sea, no en el 19 como un apremio, porque más que un apremio es una medida cautelar, como naturaleza jurídica. Eso es como lo primero. Aquí tengo anotado que claro, ¿qué es lo que significa un apremio? Es un mandamiento de la autoridad judicial para compeler al pago de la pensión de alimentos. Aquí lo que queremos es saldar una deuda que tiene una naturaleza distinta al apremio, que incluso son apremios personales en el caso del artículo 14 y el artículo 16 de la ley 14.908. En ese sentido, creemos que ambas, el mensaje como la moción, tienen como ese objetivo, la cautela, pero ninguno se hacen efectivamente concreto. Entonces, si es que estamos velando por la cautela, debiese establecerse en el artículo 12 bis, a juicio de nosotros, para que tenga un mejor, en el fondo, las normas se puedan conjugar de una mejor manera. Ese es como el primer punto. Y respecto al segundo, es que me lo podrán confirmar ya sea la abogada Javiera Verdugo y también las otras magistradas, que hoy día efectivamente no existe un procedimiento ni especial ni general para las deudas de pensión de alimentos. Entonces, por eso se nos provoca una falta de uniformidad respecto a esto. El mensaje del presidente, de la ministra, lo que establece es un procedimiento especial de cobro, pero vuelvo a hacer la ilusión que no existe el procedimiento general todavía. Entonces quizás podría ser un espacio para poder intervenir en eso y dejarlo uniforme y plasmado para que todos los tribunales fallaran con un procedimiento establecido que hoy día no lo tenemos. Y en ese sentido creo que, de acuerdo a cómo están establecidas las normas y cómo desde el artículo 1 al artículo 19 de la ley 14.908, con las reformas incorporadas que hace el registro de deudores, dado que el artículo 20 viene a hacer andar el registro de deudores y se determinan ciertas ¿cómo se llama?, ciertos conceptos para después dar un procedimiento a dicho registro, está bien ahí establecer justo antes del registro de deudores, establecer como procedimiento, ya sea general o especial, el cobro de las deudas de alimentos, ya sea embargados como medida cautelar, los fondos previsionales o las deudas bancarias. En ese sentido, el mensaje presidencial viene a hacer una especie de
de procedimiento, creo que les falta algunas cosas, porque no hace la precisión de la medida cautelar, hay una confusión, creo que habría que tomar la experiencia del retiro del 10% y hacer explícito que se necesita solicitar una medida cautelar. Si no hay medida cautelar existiendo para cautelar ya sea los fondos de las cuentas bancarias o de la AFP, si no hay cautelar, el deudor puede hacer movimientos bancarios y dejar sin nada en esas cuentas, y en el fondo no estaríamos cumpliendo con el objetivo de esa modificación que se pretende instaurar. Por eso se debería hablar explícitamente de solicitar la medida cautelar, decretar que se decrete la medida cautelar, ahí hacer alusión bien qué significa este procedimiento de investigación del patrimonio que tiene el deudor, aclarar bien las facultades. Hoy día tenemos el problema que muchos conservadores de bienes raíces, por ejemplo, no están en interconexión con los juzgados de familia. No es a lo largo de todo el país que nosotros podemos acceder a toda esta información. Entonces ahí habría que ver bien el procedimiento cómo se da. Y ahí son las magistradas, mejor que nadie, hablar de los plazos que se establecen, y que se deje explícito que tiene que haber una orden de pago, cuáles son los plazos que se establecen efectivamente. Y eso, creo que ahí es como el espacio preciso para que hoy día intervengamos en un procedimiento efectivo y que venga a unificar el tema del procedimiento de la deuda de pensión de alimentos. Y el tercer punto es que el año pasado hicimos una reforma, o sea, se hizo una reforma que venía a agregar los incisos tercero y cuarto del artículo 14, que dice, para los efectos del inciso anterior, que se habla del registro de prófugo, el tribunal que dicte el apremio podrá facultar a la policía para allanar y deserrejar el domicilio del demandado y ordenará que ésta sea concluido directamente a Gendarmería, y le otorga muchas facultades a los tribunales de familia para poder arrestar a lo largo de todo el país al deudor de alimentos. Pero esta reforma necesita, o sea, esta norma, que es el artículo 14, necesita que, para poder implementarse, que la ley 20.598, que establece el registro de prófugos, haga unas modificaciones, las cuales puedo hacer llegar a la secretaria. El artículo 1, 2 y 3, que es, por ejemplo, que, que se agregue en el inciso 1 un numeral 7 que establezca, por ejemplo, el deudor de alimentos que haya sido declarado rebelde en los términos del artículo 14, inciso tercero de la ley 14.908 por el Tribunal de Familia competente. Hoy, por ejemplo, el registro de prófugos solamente habla de las situaciones penales, no así de la ley de familia, de los tribunales de familia. Por tanto, es necesario hacer estas modificaciones, que son en 3 de sus artículos, para que efectivamente los tribunales de familia puedan tenerlas y hacerlas efectivas. Muchas gracias, Presidenta, y quedo a la disposición de la Comisión para lo que necesite. Muchas gracias, Javiera. Si tiene una presentación, se le rogaría que la pudiera hacer llegar también a la Secretaría para que nos fuera entregada a posterior, por favor. Así será. Muchas gracias. Presidenta. ¿Sí? Sí, a continuación está la Asociación de Magistradas de Chile, con su representante como directora y jueza de familia, la señora Susan Sepúlveda. Por favor, Susan. Muchas gracias, buenas tardes. A nombre y en representación de la Asociación de Magistradas Chilenas, agradezco la invitación a exponer nuestra opinión sobre el proyecto de ley que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos. Nuestra asociación, de acuerdo a sus estatutos, tiene por objeto la promoción y defensa de los derechos de las mujeres conforme al derecho nacional e internacional, en el marco de un compromiso con la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho como pilares centrales de una república democrática. Para el cumplimiento de su objeto podrá realizar, entre otras acciones, nosotras como asociación, promover y defender un sistema judicial que asegure el acceso igualitario a la justicia de todas las personas, y en especial a mujeres y niñas, el derecho a una justicia imparcial, independiente, objetiva y apegada a las exigencias de un debido proceso, y además promover la libertad, dignidad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, propendiendo a la erradicación
de la discriminación de la mujer, especialmente dentro del sistema de justicia. En esta línea de acción es que hemos concurrido ante el debate de diversos proyectos de ley sobre la materia, a las que abocamos nuestros estudios, dentro de los cuales también se encuentra el cumplimiento y ejecución del derecho de alimentos contemplado en la Ley 14.908. Si bien la pensión de alimentos tiene como principales beneficiarios niños, niñas y adolescentes, y es obligación del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago de las pensiones de alimentos. La ejecución y cumplimiento de estas repercute en la vida de las mujeres y cuidadoras de estos niños, niñas y adolescentes, tal como se explicara claramente en el mensaje del proyecto de ley que nos convoca y que da origen al boletín 14.946-07. En este sentido, es que como magistradas chilenas nos preocupa que todo proyecto al respecto pueda tener una mirada integral que debe contener el factor cultural, tanto respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes como el de las mujeres. Por tanto, su aplicación e interpretación repercute en la vida de estos y estas, así como su desarrollo integral y autonomía. No obstante, no existirá en el Poder Judicial un estudio específico sobre el acceso a la justicia de las mujeres cuidadoras, acreedoras de alimentos. Nos parece que el estudio que sobre la materia tiene la Secretaría de Género de la Corte Suprema sobre mujeres víctimas de violencia es replicable en este caso sobre el diagnóstico que realiza en relación a las barreras institucionales y jurídicas que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, tales como recursos limitados, entre aquellos, por ejemplo, aquellos que limitan la posibilidad de contar con asesoría letrada, presencia de estereotipos, tanto en el desarrollo de audiencias como en las resoluciones, como en la forma que se interpretan las normas y aplica la ley. Victimización secundaria también ocurre dentro del proceso de tramitación de la normativa de alimentos. Heterogeneidad en la tramitación, falta de datos y estadísticas, así como también existen barreras que operan antes del acercamiento de las mujeres al sistema de justicia y el cual no podemos desconocer ni tampoco no considerar al momento de cualquier proyecto de ley sobre la materia. Cada una de estas barreras son representativas de la discriminación estructural que sufren las mujeres y sobre las cuales debemos dirigir nuestra labor a que sean finalmente derribadas. En cuanto a las medidas apropiadas para asegurar la pensión de alimentos que obliga el artículo 27 ya antes citado, estas deben ser rápidas, sencillas y efectivas. Y la efectividad se refiere a que no se trate de mecanismos de ejecución ilusorios, que tampoco sean gravosos para las partes afectadas, además asegurar por parte de las autoridades judiciales la utilización de criterios que permitan llegar realmente al objetivo fundamental, que es recuperar la pensión. En este último aspecto es fundamental en la interpretación de las normas la aplicación de la perspectiva de infancia y género. El incumplimiento de las obligaciones de alimentos es un hecho grave, sistémico y multicausal. No obstante, uno de los factores principales es el cultural, que requiere para su erradicación cambios de paradigma de más largo aliento. No obstante, consideramos que estos avances, y desde la óptica que se plantea, tal como lo expresa el mensaje, que incluso cita a una de nuestras socias, que es Pérez Ahumada, que valga la pena nombrarla porque es quien también me ha apoyado en la elaboración de este informe, ha escrito sobre estos temas. Va en la línea de que se haga efectiva la igualdad material de mujeres, niños, niñas y adolescentes que en la actualidad se encuentran en desprotección y en consecuencia desfavorecidos en el desarrollo y acceso al sistema en general. En cuanto al análisis del proyecto que se discute, hemos considerado que la herramienta de pagos que este proyecto contempla nos parece un mecanismo eficaz en la línea del estándar internacional al que hemos hecho ya referencia y contemplado en el artículo 27, puesto que de aprobarse facilitaría el cobro de las pensiones de alimentos y permitiría concretar la recuperación de la pensión, que era una de las grandes falencias que el sistema tenía hasta antes de las últimas reformas en la materia y que solo contemplaban a premios sin contenido económico, o sea, sin posibilidad real de recuperar las pensiones que se adeudaban. Asimismo, estimamos que es una norma que viene a complementar las facultades que se habían establecido ya en el artículo 12 bis de la actual ley 14.908 al decretar cautelares de retención de fondos, dándose sentido y en consecuencia contenido a aquello, puesto que tendrá como resultado final lo que ya hemos planteado como objetivo de este tipo de normas, esto es, la obtención de fondos para el pago de las pensiones adeudadas. En cuanto al análisis en detalle del artículo que se propone como artículo 19 quater,
hemos hecho un análisis por cada uno de los pasos en los siguientes sentidos. En cuanto al inciso primero, entendemos que este plantea que la resolución deberá dictarse a petición de parte. No obstante, manteniéndose en la línea de la implementación de procedimientos eficaces y no gravosos, como ya lo indicamos, para las partes, en concordancia además con los principios que inspiran la justicia de familia, la ley 19.968, esto es, el principio cautelar y además también el de oficialidad, se puede plantear que esta resolución sea oficio por el tribunal, esto es, no esperar a que una de las partes lo solicite. Lo anterior, si bien puede significar nivel de recarga en las funciones, aquello puede ser cubierto por mecanismos de automatización que se implementan en el sistema informático de tramitación de causas de familia, cuyos desarrollos técnicos debiesen implementar la institución en sus mejoras, en razón de diversas modificaciones que en este sentido se han venido dictando, debiendo en este caso la tecnología estar al servicio de los justiciables y las mejoras en el acceso a la justicia, de la que ya hemos hecho referencia en razón de las diversas barreras institucionales que impiden muchas veces el acceso real y efectivo de las mujeres. En cuanto al inciso segundo, el procedimiento que se plantea aparece a nuestro juicio un poco engorroso, toda vez que se plantean una serie de pasos, de acuerdo a lo que nosotros logramos recoger serían 3. Primero, indagar la existencia de un fondo sin que se establezca un plazo. Además, luego recibir un informe que indique que existen fondos, debiendo oficiar a las instituciones que indiquen los saldos, movimientos establecidos, todo en un plazo de 48 horas y 10 días para las instituciones. Si se fijan también, esto va produciendo también un freno a la implementación efectiva del cumplimiento. Y luego un tercer paso, que una vez que se reciba la información, el tribunal podrá decretar el pago. Este procedimiento pudiese simplificarse, permitiendo el mismo resultado de una manera un poco más rápida y efectiva, y de tal manera que se evite que durante dicho transcurso de tiempo se distraigan bienes del deudor, evitando finalmente el pago, que es el objetivo buscado, como ocurrió durante el primer retiro de fondos de AFP, en que muchos o no solicitaban el retiro o lo solicitaban antes que la acreedora. Podría resultar en consecuencia una tramitación un poco más sencilla, en la cual no entraré en mayores detalles a propósito de que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, con quienes también compartimos gran parte del análisis, lo va a poder explicar con mayor claridad probablemente María Soledad Santana, que viene en su representación. Lo que nosotros sí planteamos es que cualquier procedimiento, tal como lo hemos venido reiterando, debe ser eficaz y oportuno. En cuanto a los incisos tercero, cuarto y quinto, no presentamos ningún tipo de observación. En cuanto al inciso sexto, respecto a este inciso se observa lo mismo señalado que en el inciso primero, en cuanto a las facultades de oficio del tribunal, ya que tanto aquello como la distribución entre los alimentarios garantiza la igualdad de estos, sin que queden desprotegidos aquellos que por cualquier razón no hayan hecho uso de este derecho. Aquí debemos recordar lo que señalábamos en relación a las barreras de acceso a la justicia que se plantean antes de acceder al sistema. Podemos encontrarnos con acreedoras que desconozcan el procedimiento o que desconozcan el derecho a cobrar por esta vía y en consecuencia no lo soliciten. Puede haber más de alguna acreedora respecto de un mismo deudor y en consecuencia se podría eventualmente ver más beneficiada aquellos alimentarios cuya acreedora solicita el pago respecto de aquella que no. Por lo tanto, es por esa razón que planteamos, basándonos en el mismo principio de igualdad, basándonos en el principio de oficialidad, que esto también pueda ser decretado por oficio de aquel tribunal que sea aquel más antiguo de todas las pensiones decretadas respecto de distintos alimentarios en relación a un mismo deudor. Para que este reparto sea equitativo y en consecuencia los tribunales contemos con las condiciones para proceder de oficio, estimamos que la condición para proceder al pago debe ser la misma para todos, es decir, la existencia de 3 o más mensualidades consecutivas de pensiones de alimentos o 5 discontinuas adeudadas sin necesidad de que haya o no presentado la solicitud, tal como lo expliqué precedentemente. En cuanto al inciso séptimo, este inciso se contradice a nuestro juicio con los fines del proyecto, que es el efectivo pago de las deudas de alimentos. Creemos que en este caso, cuando no se encuentren fondos, debe recurrirse a la regla general y no solamente como meramente un fin informativo, de tal manera de no perder de vista el objetivo que ya hemos señalado, que es obtener el pago de las pensiones de alimentos. La Asociación de Magistradas Chilenas reitera su compromiso y disposición para proponer
participar de toda la discusión parlamentaria como estamos concurriendo el día de hoy y todo lo que se necesite para lograr una legislación acorde con el derecho internacional de los derechos humanos que permita un derecho interno conforme al estándar internacional que permita hacer efectiva la igualdad material entre todos sus habitantes. Esto es todo cuanto podemos informar, Presidenta. Estoy muteada, perdón. Muchas gracias, Susan. Secretaria, si nos puede indicar quién continúa, por favor. Presidenta, a continuación nosotros tenemos ubicada a Javiera Verdugo, abogada de la Universidad de Chile, académica y jefa de la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial de la región metropolitana. Javiera, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación a participar de esta instancia. Como abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, me parece clave que exista una reforma y que exista una mirada seria hacia el problema del incumplimiento de las pensiones de alimentos en nuestro país. Desde el punto de vista académico, no hay mucho que discutir. El derecho a obtener una pensión de alimentos y el pago de la pensión de alimentos como un ejercicio de responsabilidad parental y de corresponsabilidad parental, como decía la abogada Fuller, realmente no es un análisis que sea, o es evidencia que sea necesario hacer un análisis en ese sentido. Pero desde la práctica, desde la litigación en materia de cumplimiento, es que vemos la falencia del sistema y la necesidad de una reforma de este tipo en cuanto a efectivamente poder obtener el pago real. Medidas que signifiquen la obtención de dinero para cubrir la pensión de alimentos en lugar de sanciones o de apremios de otra índole que en definitiva no significan un pago real. Ahora, desde ese punto de vista, y voy a tratar de ser extraordinariamente breve en esto, tengo algunas observaciones concretas a los boletines presentados que se revisan en esta sesión. En primer lugar, uno de los problemas clave al momento de litigar en materia de cumplimiento de alimentos, como ya se dijo, es que no existe un procedimiento de cumplimiento en la ley de tribunales de familia. Hay sanciones aisladas que ofrecen un procedimiento de aplicación específico. Cuando haya deuda, entonces se fijará una orden de arresto y la orden de arresto se tramitará de esta forma y la retención de la licencia de conducir se tramita de esta otra forma y así sucesivamente, pero no hay un procedimiento único que permita conocer o que dicte cuáles son los pasos en una etapa de cumplimiento. En ese sentido, este pequeño procedimiento especial que se propone en cuanto a poder retener los fondos de las cuentas bancarias y de otros instrumentos financieros del deudor, me parece que se beneficiaría de una mayor claridad, partiendo por definir qué es esta medida. ¿Esto es una medida de apremio? ¿Esto es una forma de pago? ¿Esto es una medida cautelar? Esos fondos se van a retener y se van a pagar inmediatamente al alimentario, se van a retener en la cuenta corriente del tribunal, se van a quedar retenidos en la cuenta del deudor. ¿Cuál es el procedimiento para esa entrega? Porque si no hay una claridad en términos de qué es esta medida y cómo se ejecuta, en definitiva, eso produce un entorpecimiento. Hay que pensar siempre en materia de cumplimiento que la ley la va a utilizar no solo el acreedor, sino también el deudor que no quiere pagar. Entonces, hay que diseñar un procedimiento que sea lo más claro posible, precisamente para evitar estos vacíos que pueden conducir a estas interrogantes. ¿Qué recursos caben en contra de estas resoluciones? El problema de los recursos en etapa de cumplimiento en tribunales de familia es bastante grande, porque la ley de tribunales de familia tiene un articulado específico en materia de recursos, el artículo 67, pero ese artículo no se refiere a la etapa de cumplimiento. Y por lo tanto, por supuesto, la ley de tribunales especifica que donde no hay ley especial, se va a la ley general, que es el CPC. Pero en materia de cumplimiento, esto muchas veces significa un problema de si la norma es apelable o no es apelable, si cabe o no cabe reposición, y es un problema de interpretación. Creo que sería muy beneficioso establecer específicamente qué recursos van a caber contra estas resoluciones. ¿Son apelables? ¿No son apelables? ¿Solo aplica reposición? Etcétera.
en cuanto a, también apuntando siempre al problema de la claridad, es necesario, creo, conjugar esto o distinguir cómo se conjuga esto con la creación del registro. La norma es la misma, 3 pensiones consecutivas o 5 no consecutivas, pero no se especifica si esta forma de pago o este procedimiento de cobro de la retención de los fondos de las cuentas bancarias es además del fondo de deudores o es sustitutivo. Si yo pido que a mi deudor le retengan los fondos de la cuenta corriente, ¿puedo pedir también que se le incorpore al registro de deudores o es una cosa en lugar de la otra? Porque, como bien indicó la magistrado, este procedimiento de investigar cuáles son los fondos que tiene y ordenar la retención y revisar si es que hay otras causas, etcétera, va a tener un tiempo de demora, sin duda, porque tiene que llegar la información al tribunal y el tribunal tiene que dictar las resoluciones respectivas. Entonces, en ese tiempo, ¿se va a incorporar al deudor al registro? ¿Hay orden de eso? ¿Hay contradicción? Ese es un punto que me parece que es necesario aclarar. En cuanto a el problema de si hay más de un deudor, más de un acreedor respecto de un mismo deudor y de los pagos a prorrata de sus deudas, me parece que podría resultar beneficioso citar a una audiencia en esa materia para que todos los deudores concurran y se pueda revisar el problema en una sola instancia con todos presentes. Las causas de cumplimiento pueden llegar a ser extraordinariamente complejas. Uno pensaría que se trata solamente de calcular la deuda y, bueno, ordenar el pago, pero la verdad es que como son causas que muchas veces se arrastran hace años, lo que puede ocurrir es que existe no solo más de un acreedor respecto de un deudor, o sea, una persona que tiene más de un hijo y que le debe a todos los hijos, sino que respecto de las mismas partes puede haber más de una causa. Puede ser que yo tenga la fijación de los alimentos, que después se rebajaron, que después se aumentaron, se abrieron causas de cumplimiento, condoné parte de esa deuda y así sucesivamente puede haber un tremendo desorden respecto de cada uno de los acreedores, que además puede ser más de uno. Todo ese mapa, todo ese cronograma, por decirlo de alguna manera, de causas, me parece que sería más ordenado que cada deudor se presentara en una audiencia, o cada acreedor, perdón, se presentara en una audiencia y que se pudiera revisar en una sola oportunidad, de modo de determinar mejor cuáles son las deudas, qué es lo que está vigente y de qué forma se va a pagar este prorrateo. Me parece muy bien que la ley se preocupe de qué es lo que ocurre cuando hay más de un acreedor respecto del mismo deudor, porque si no se genera esta carrera que vimos a propósito de las retenciones de la AFP, que en el fondo había que apurarse y ganarle al mismo deudor que no fuera a sacar su plata y a otros acreedores que podrían haberle cobrado primero. Por lo tanto, en ese sentido, este llamado a revisar si hay más acreedores me parece absolutamente tingente, pero lo haría, como indiqué, en forma de audiencia. Creo que se podría aclarar mejor y puntualizar mejor la solidaridad como sanción para quienes no cumplan con las órdenes de retención y con los órdenes de informar. Creo que esto podría ser también una oportunidad quizás de revisar la ley en los términos que ya están, no solamente este procedimiento nuevo, sino de incorporar la solidaridad como sanción en lugar de multa. En la ley de pensiones de alimentos aparece la multa como sanción de instituciones que entorpezcan o que no cumplan con retener y con hacer los pagos. Esas sanciones de multa no tienen mayor sentido en un procedimiento donde lo que se busca es obtener el pago de una pensión. Y creo que sería más adecuado y más acorde al problema, a la materia que se estaría litigando, el fijar la solidaridad la solidaridad, digamos, para que la institución a cargo sea quien tenga que hacer estos pagos. Y por último, casi en los 10 minutos, me parece que es absolutamente indispensable que todas estas medidas y todas estas, respecto de la solidaridad se me quedaba en el tintero, en la ley de alimentos ya está, en la reforma anterior del 2021, ya se incorporó la solidaridad de las AFP a propósito de la retención, pero eso es un artículo transitorio porque se refiere a estas 3 retenciones que ya existieron. Como esas normas eventualmente van a quedar sin aplicación porque dan un plazo específico de un año que ya está por cumplirse, me parece, el tercer retiro. Creo que es relevante dejarlo establecido como norma ordinaria
esta solidaridad como sanción a quien no haga la retención. Perdón, y ahora sí, por último, me parece que es absolutamente indispensable que todas estas modificaciones en términos de cumplimiento y en términos de procedimientos vayan de la mano con una revisión y con una mejora de la dotación que tienen los tribunales de familia en materia de cumplimiento. La ley que crea el Registro Nacional de Deudores crea el registro, ¿cierto? Y establece cómo va a funcionar ese registro. El registro es una entidad administrativa, no es una entidad que dependa de los tribunales de familia ni que sea parte de los tribunales de familia. Y todas estas normas, la del registro de deudores y las normas que estamos revisando el día de hoy, van a significar sin duda una recarga para los tribunales de familia. Hay acciones que pueden tomar de oficio, como sugería la magistrado, hay acciones que no están hoy contempladas como acciones de oficio, pero que podría ser conveniente incorporarlas. Y como dije, estos son juicios que pueden llegar a ser extraordinariamente complejos. Es esencial que los tribunales de familia cuenten con el personal, los medios, la tecnología, los recursos, para poder dar una efectiva y eficiente tramitación a estas causas, porque ninguna medida que se establezca a nivel legal va a ser efectivamente eficiente si es que no existen los medios para ejecutarla. No todos los tribunales tienen una unidad de cumplimiento dedicada. No todo, incluso los tribunales que tienen una unidad de cumplimiento dedicada, hemos visto a través de la aplicación de las 3 leyes de retiro de las AFP, hemos visto cómo las unidades de cumplimiento no dan abasto, porque existiendo esta posibilidad nueva de fijar una forma de cobro que efectivamente signifique recibir un monto de dinero, se están moviendo causas de cumplimiento que habían estado en el olvido desde hace muchos años. No hay que olvidar además que el procedimiento, o no el procedimiento porque no hay un procedimiento, pero la etapa de cumplimiento permite que las partes litiguen sin abogado. Pueden hacer su solicitud a través de trámite fácil, a través de la oficina judicial virtual, o incluso hacer una solicitud ordinaria, presentar un escrito hecho por la propia parte, sin necesidad de representación de un abogado. Eso complejiza enormemente la tramitación de las causas porque requiere no solo revisar la solicitud, sino que comprenderla antes de poder resolverla y de poder hacer lo que se esté solicitando. Por lo tanto, creo que cabe aquí y es urgente revisar cuál es la capacidad que tienen nuestros tribunales de familia para hacer frente a estas causas y para hacer frente a estas modificaciones que se están proponiendo. Como dije al inicio, me parece excelente y me parece muy necesario darle al cumplimiento de los alimentos o al incumplimiento de los alimentos la seriedad que se merece y el peso que se merece. Quienes litigamos en familia sabemos hace mucho tiempo que esto era una crisis gravísima, y me alegra muchísimo que esté llegando a discusión y que esté llegando y que se están realizando las modificaciones necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Secretaria, si nos puede indicar quién sigue, por favor. Presidenta, sí. A continuación, la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, representada por la coordinadora de la Comisión de Infancia, señora María Soledad Santana. Gracias, muy buenas tardes, señora presidenta, por su intermedio también a todos los integrantes de la comisión. Mis disculpas por las dificultades que tuve para ingresar al inicio de problemas informáticos, pero muy agradecida entonces, representando en esta oportunidad a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, para poder, ¿cierto?, ser escuchados nuestra opinión sobre este proyecto de ley tan importante como es el que se está tramitando y debatiendo en esta oportunidad para modificar la ley 14.908. Como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, a través de nuestra Comisión de Infancia y Familia, a través de la Comisión de Derechos Humanos, hemos estado pendientes haciendo seguimiento y estudios a una serie de proyectos de ley, y este es uno de ellos, por cuanto consideramos que hay una necesidad de establecer herramientas adecuadas que puedan asegurar el pago de las pensiones de alimentos. Nosotros resaltamos que la pensión de alimentos, que el derecho a alimentos es una institución que permite dar satisfacción al derecho de todo niño y adolescente a tener un nivel adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, pero además está íntimamente relacionado con otra serie de derechos, como el derecho a la vida, a la supervivencia, al bienestar de los miembros de una familia, a la sociedad toda. Por eso, detrás de esta temática hay un interés público muy importante de poder resolver. Actualmente, la orgánica que permite múltiples interpretaciones y
estimamos que finalmente esta orgánica, toda esta normativa que actualmente regula la tramitación, ¿cierto?, de pensiones de alimentos, lo que hace es dificultar y demorar el efectivo goce de la pensión de alimentos de los niños, niñas y adolescentes. Como es sabido y es de público conocimiento, a través de las reformas constitucionales que permitieron, ¿cierto?, el retiro de fondos previsionales para el pago de pensiones de alimentos, pudimos, ¿cierto?, percatarnos, la sociedad entera, de los graves incumplimientos en materia de alimentos, del perjuicio, ¿cierto?, a una serie de niños y niñas adolescentes que no pueden gozar en forma efectiva de este derecho tan relevante. Y también nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de las barreras de acceso a la justicia, sobre todo a las mujeres, a las madres, a las cuidadoras, que en definitiva deben, ¿no es cierto?, estar permanentemente por el cumplimiento de estos alimentos. Por eso, en algún momento, y siempre lo hemos dicho como asociación, es que nosotros pretendemos siempre avanzar en políticas públicas y siempre hemos propuesto desde mucho tiempo que el Estado podamos garantizar una pensión mínima, ¿cierto?, responsabilizándose en el cobro al alimentante moroso. Bien, en el análisis concreto del proyecto de ley, consideramos que, como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que este proyecto, por cierto, que viene a facilitar el cobro de las pensiones de alimentos, viene a complementar toda la normativa, ¿cierto?, del artículo 12 bis, donde permite la retención de fondos para el pago justamente de las deudas. En el inciso primero, vamos a hacer una propuesta, y eso está plasmado dentro del informe que remitimos en su oportunidad para esta sesión. El artículo propone, ¿cierto?, a petición de parte para poder proceder. Nosotros proponemos que también se incorpore una actuación oficiosa de los tribunales, por cuanto creemos que propendiendo a la automatización de los procesos podríamos permitir esta actuación oficiosa y evidentemente darle más facilidad y más efectividad a asegurar este derecho. En la actualidad el Poder Judicial está desarrollando una serie de temas informáticos justamente a raíz de la implementación de la Ley de Registro Nacional de Deudores. Estamos avanzando, ¿cierto?, en la parte informática para poder justamente cumplir con estas actuaciones de oficio. Por otra parte, ¿cierto?, en lo que dice relación con el artículo 19.4 del inciso segundo, el proyecto de ley propone un procedimiento de 3 pasos. Sin embargo, nosotros como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas proponemos simplificar este trámite a 2 pasos. El primero sería, ¿cierto?, que acreditados los presupuestos para actuar una liquidación ejecutoriada, ¿cierto?, la existencia de 3 mensualidades continuas impagas o de 5 discontinuas impagas, pudiera el tribunal oficiar a las instituciones, bancos, instituciones financieras, etcétera, para poder indagar sobre la existencia de estos saldos, movimientos o la información relevante patrimonial del deudor, y de existir fondos, de inmediato se retengan dichos fondos, cautelando, ¿no es cierto?, estos fondos existentes, como se ha procedido justamente con las reformas que permitieron el retiro de fondos previsionales. De esta manera, ¿no es cierto?, actuando, oficiando, requiriendo la información y de inmediato señalándole a la institución que de existir los fondos en las cuentas se retenga, estamos entonces cautelando justamente de mejor manera este derecho de alimento. Y por cierto, también proponemos que se hagan coordinaciones entre el Poder Judicial y las instituciones a cargo para también darle mayor rapidez y efectividad a este procedimiento. En el caso de las retenciones y retiro de fondos previsionales hubo coordinaciones con Previred. En este caso, nosotros proponemos que las coordinaciones se puedan realizar con la Comisión para el Mercado Financiero, que está encargada de recibir y canalizar toda comunicación con bancos e instituciones financieras. Y así se evita que, en definitiva, ¿no es cierto?, se entrampe el procedimiento. Recibida entonces la información de estas cuentas y fondos retenidos, el tribunal de inmediato, mediante una resolución, va a efectuar el pago de la deuda alimenticia con esos fondos. Y esto, por cierto, también se va a requerir que esa institución financiera, que es la que informó fondos existentes, haga el pago directo a la cuenta que tenga la parte, ¿no es cierto?, alimentaria en el Banco del Estado. Así evitamos tiempos en este procedimiento. El otro tema también que destacamos es el inciso sexto de este artículo 19.4 que se propone, que también viene a asegurar un pago equitativo para los distintos alimentarios.
La idea, ¿no es cierto?, esto, y en eso compartimos la opinión de Machi a través de la magistrada doña Susan Sepúlveda, también lo hizo ver, que efectivamente el reparto de los fondos entre los distintos alimentarios no quede supeditado a que ello no haya ejercido la solicitud de parte, sino que en definitiva el tribunal que verifica que respecto de un mismo alimentante existan otros alimentarios con deudas impagas, se pueda proceder, ¿no es cierto?, a el reparto de estos fondos en proporción a las deudas. Como también se ha hecho, ¿no es cierto?, a través de esta misma situación, que es lo que significó el retiro del 10%. Por lo tanto, destacamos, ¿no es cierto?, que también en el inciso séptimo también hay una cierta contradicción, tal como lo dijo la Asociación de Magistradas Chilenas, ¿cierto?, en el sentido de que hay una cierta contradicción en el tenor de ese texto, en el inciso séptimo, por cuanto se habla de que en caso que no existan fondos retenidos, opere esto como en carácter de informativo para tribunales. Sin embargo, la idea justamente es que esta acción y esta normativa, ¿cierto?, permita llegar hasta el final con el pago de las deudas. Por lo tanto, de no existir fondos suficientes, se proceda conforme a las reglas generales en cuanto al cobro. Es muy importante también que se tome en consideración la existencia de recursos y capacitación asociados a este proyecto de ley, porque, como ya es bien sabido, se han dictado numerosas leyes en el último tiempo que han modificado normativas. Como a modo de ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, la ley de garantías, tenemos el Registro Nacional de Deudores, la ley de monitoreo telemático. Todas son normativas muy relevantes en todo sentido. Sin embargo, no van asociados los recursos necesarios para la buena implementación de estos proyectos de ley. Y eso es lo que queremos también insistir, dar un énfasis, que en la medida que pueda aprobarse este proyecto de ley, que por cierto consideramos que es útil, que es una herramienta adecuada y útil, vayan asociados los recursos necesarios para poder aumentar la dotación de los tribunales, para poder contar con personal especializado que desarrolle a nivel informático los requerimientos que se necesiten para la buena tramitación de una causa de este tipo. Y por cierto, que se dote también de capacitación a jueces y a ministros, porque en la medida, ¿no es cierto?, que se van implementando nuevas legislaciones, obviamente que es necesario que también los operadores de justicia cuenten con los conocimientos precisos y necesarios para su debida ejecución y aplicación. Por lo tanto, eso es, ¿cierto?, básicamente nuestras propuestas, nuestras indicaciones. Agradecemos, como siempre, la invitación que nos han realizado como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Nosotros tenemos un compromiso permanente y nuestra disposición para en cualquier momento ser llamados y poder aportar desde nuestra experiencia y conocimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, María Soledad. Secretaria, por favor, ¿quién sigue? Presidenta, a continuación, la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta de Jardines Infantiles, APROJUNJI, que viene representada por la señora Susana Cristi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy agradecer primero la invitación a este gremio, que es de administrativos, como dicen, ¿no es cierto?, técnicos y auxiliares de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Bueno, en esta importante ley de recambio, ¿no es cierto?, y de rectificación en relación a la ley 14.946. Contarles para nosotros que es un servicio, como un poco la caracterización de nuestro servicio al principio, que atiende en los sectores sociales como vulnerabilidad social y económica. Por lo tanto, son los que además reciben y están expuestos a esta situación en forma mayoritaria también. Somos un 94% de trabajadoras que atienden el servicio de educación parvularia. Es uno de los servicios feminizados y más precarizados en cuanto a remuneración, con un PMG casi de 10 puntos en relación a otros servicios públicos, y en condiciones laborales también menores en relación a otros servicios públicos. Tenemos una conciliación laboral familiar que aún no se establece en forma, digamos, de una política realmente de ejecución. Por lo tanto, vemos muchas situaciones que viven nuestras compañeras trabajadoras, como también las usuarias que tenemos al respecto, que son más de 90.000
niños y niñas que tenemos cobertura a nivel nacional. Tenemos un 30% de mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, ellas viven el embate de lo que significa la triple conciliación familiar, siendo trabajadoras, dueñas de casa, madres, ¿no es cierto?, y muchas veces cuidadoras de adultos mayores. Más aún en todo lo que ha pasado en esta pandemia, que el costo lo han llevado ellas. Por lo tanto, es significativo para nosotras el poder mirar estos hechos que están pasando ahora, porque obviamente toda esta situación trae un alto nivel de estrés laboral, que lo hemos visto actualmente en estos años, ¿no es cierto? Y que por supuesto eso trae consecuencias mayoritariamente en lo que significa la salud mental, la salud física, y que finalmente con las bajas pensiones vemos que es un detrimento, que es una situación muy compleja para las mujeres trabajadoras, pero también para sus familias, y en este caso los niños y niñas que nosotros atendemos, que son de 2 a 4 años de edad. Vemos cómo vive la violencia las mujeres y los niños y las niñas, por lo tanto creemos que esto es relevante, el poder mejorar esta forma, ¿no es cierto?, de poder cautelar las pensiones que hay al respecto. Y nosotros como servicio tenemos 18.598% de mujeres, ¿no es cierto?, y son la mayoría técnicos, 10.265, administrativos 908, profesionales 5.504. Pero fundamentalmente quiero decir estas cifras porque son mujeres que tienen los sueldos más bajos también. Por lo tanto, esto complejiza mucho más cuando una persona, digamos, el padre, no cumple con las obligaciones de la pensión alimenticia. Y además de eso, este servicio cuenta con 17.223 personas a contrata, es decir, tampoco con una planta de 838 personas. Ahora, ¿qué reconocemos en esta propuesta? Reconocemos un avance extraordinario en las reformas propuestas, en especial en lo relativo a entregarle al Tribunal de Familia un rol activo de la investigación del patrimonio del deudor. Y no como hasta ahora, en que dicha misión le era encomendada a los alimentarios, o sea, los demandantes en el respectivo juicio de alimentos, lo que en el fondo denigra todo lo que significa los derechos humanos tanto de la madre como de las familias. En particular, se valora que las pensiones de alimentos adeudadas se paguen en primer lugar con las inversiones que el deudor tenga en el sistema bancario y financiero y en subsidio. Para el caso que éstas sean insuficientes, lo sean con los fondos de capitalización individual que estos mantengan en sus respectivas AFP. También nosotros observamos que en relación a lo anterior, ¿no es cierto?, que podría ocurrir desde el momento en que él o la demandante presenta la solicitud para el pago de la deuda de pensiones alimenticias al alimentante o demandado que retire los fondos que tengan en sus cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión y que estos en consecuencia no sean suficientes para el pago de la respectiva pensión, por cuya razón se plantea que sería mucho más efectivo este derecho en la medida que se establezca que el Tribunal de Familia, de oficio, una vez liquidada la pensión, encontrándose ejecutoriada la resolución que la fijó, pudiera, una vez investigada la existencia de cuentas bancarias del deudor, ordenar la retención de los fondos suficientes para proceder al pago de lo adeudado por este concepto, a fin de que en un plazo de 3 días hábiles resuelva el pago de la deuda liquidada con dichos fondos, junto con resolver la puesta a disposición de la cuenta corriente del tribunal de dicho fondo. El fondo también viene a ratificar lo que dicen las otras exponentes en relación a los procedimientos. También se reconoce y valora, ¿no es cierto?, que la pensión adeudada se pueda prorratear con otros alimentos que tengan juicio en contra del deudor o alimentante, o prorratear de lo adeudado a cada uno de ellos, actuando para tal efecto de oficio el tribunal que conoce la causa. Igualdad de condiciones de los alimentantes que estén en juicio en el fondo. Para nosotros es relevante que se puedan considerar estas observaciones para que efectivamente la ley pueda tener procedimiento más explícito en cuanto a su cumplimiento. Se valora también y se reconoce que con esta reforma el país se pone al día en el fondo con lo que establecen los convenios internacionales sobre los derechos del niño y no discriminación en contra de las mujeres.
Sabemos, ¿no es cierto?, como lo han planteado en el artículo 18, en el artículo 6, en el artículo 27, en relación a la Convención de los Derechos del Niño, que debe hacerse justicia social al respecto. Esta ley viene a asegurar un piso mínimo de condiciones de bienestar y justicia social para las mujeres y sus familias, que pueda contar con recursos, lo que vemos con preocupación también, y esperamos que esta ley resuelva, como hemos visto, muchas leyes que se establecen, ¿no es cierto?, se trabajan como ahora, ¿no es cierto?, y se proponen con muy buenas intenciones, pero finalmente no tienen los recursos como para poder implementarse, como nosotros tenemos actualmente la ley de inclusión, que es una muy buena ley, pero finalmente sin recursos queda una ley atada, y finalmente ¿quiénes son los que, el costo que tiene esta ley? Son los propios trabajadores, donde hay una recarga de trabajo al respecto. Por lo tanto, creemos que, y esto mismo va a pasar también con los tribunales, por eso que pensamos que es muy relevante que existan recursos monetarios en el fondo para poder contemplar recursos humanos, tecnológicos y también procedimientos administrativos claros en relación a estos nuevos procedimientos, ¿no es cierto?, para hacer seguimiento e investigación de lo que persigue la ley de modo oportuno y eficiente. Con una política pública de difusión y coordinación con otros servicios e instituciones, además de la capacitación. O sea, si los procedimientos y los recursos no existen, es una ley que se hace muy difícil. Y finalmente vemos cómo terminan agobiados también los compañeros de estos tribunales que en el fondo están presentes que tienen que ejecutar la ley, digamos. Terminar con una discriminación, además, para nosotros importante, que es una forma de violencia. Sabemos que es una forma de violencia hacia las mujeres y niñeces que no permite vivir con equidad salarial una vida digna. Nosotros estamos en los cordones, estamos ubicados en los cordones de mayor pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, donde atendemos, por lo tanto conocemos la realidad de nuestras trabajadoras y también de las familias que atendemos. Y en ese sentido hacemos un llamado a que se puedan acoger lo que hemos estado planteando ahora, y también claramente con la visión, por supuesto, de todas las exponentes también, y podamos tener una ley que realmente se pueda ejecutar. Como en Projunji, por supuesto, nos comprometemos a difundir esta ley, a promoverla, y agradecemos, por supuesto, participar como gremio y poder contribuir con esta mirada sindical para disminuir las brechas de todo tipo que existen en cuanto a la discriminación hacia las mujeres y las niñeces. Agradeciendo a todas, muchas gracias. No sé cómo estuve con los tiempos, no me miré. No, está bien, muchas gracias, Susana. Ya, muy eso. bien, muy ajustada. Secretaria. Presidenta, la senadora Núñez está pidiendo la palabra, pero le voy a informar que hasta hace poco estuvo la vicepresidenta de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, pero en este momento no está conectada. Y era la última invitada, ya. Sí, presidente. Ya. Oye, te estaba con la cámara apagada, recién me fijé. No, sí, la vimos. La vimos. Ya, perfecto. Antes de dar las palabras a las senadoras que la están pidiendo, quiero justificar a la senadora Loreto Carvajal, quien está en una sesión a la misma hora que nosotros, de Comisión Mixta de Hacienda y Trabajo por salario mínimo, que se vota mañana en sala, así que se justificó que no alcanzaba a incorporarse con nosotros. Senadora, bueno, como no hay más expositoras, les queremos agradecer a todas sus exposiciones, y vamos a dar paso ahora a las preguntas o inquietudes de las senadoras y senadores. Senadora Paulina Núñez, senadora Isabel Allende, a continuación. Gracias, presidenta. Primero, darle las gracias también de mi parte a todas las expositoras, además por el tiempo respetado, por la claridad en las exposiciones, y evidentemente veo también que hay una unanimidad en la necesidad de avanzar en este proyecto. Yo aprovecho de transmitirles que en la comisión que ya sostuvimos, cuando el Ejecutivo, la ministra, presentó el proyecto, también de parte nuestra, nosotros habíamos presentado un proyecto propio. Días atrás, la verdad, de que el gobierno lo había presentado, quiero definirlo de esta forma, ¿cierto?, que era como de última ratio, estuvo encabezado por la senadora Allende, y querer transmitir o preguntar directamente, mi única gran duda
que tengo este tema y que también fue la pregunta que le planteé a la ministra y presidenta a propósito de la respuesta de la ministra del Ejecutivo, y que lo han planteado varias de nuestras invitadas, que es qué recursos tiene este proyecto asignado para poder a su vez mejorar los recursos que tengan los tribunales. Sabemos que eso eventualmente le planteamos a la ministra, tendrá que ser en la próxima ley de presupuesto o podrá ser en esta ley, ¿verdad? A propósito de que para la implementación se va a requerir, por ejemplo, de un número mayor de profesionales, pero lo que no nos puede pasar es que este proyecto logre transformarse en ley y luego cueste mucho su efectividad, su ejecución. Y lo planteo porque cuando a través de los retiros hubo una posibilidad de que quienes debían alimentos pagaran con estos recursos, no nos olvidemos que uno de los retiros tuvo que ser forzoso, hubo un proceso más lento de lo que se esperaba respecto del pago a través de los tribunales de familia y las gestiones que ellos tenían que hacer. Y no creo que haya sido por mala voluntad, sino que simplemente porque al final del día una cosa o una situación es que esté la institucionalidad de que, por ejemplo, hay un departamento encargado de que se le asigne a una oficina determinada, como incluso cierto señaló la ministra, al menos como idea, no recuerdo exactamente sus palabras, pero que se había reunido con los tribunales y que, si no me equivoco, con la ministra Cebesic para que esto quedara claro. Pero, insisto, más allá que esté la institucionalidad, que esté la oficina, es evidente, y por eso también menciono, ¿cierto?, que fue uno de los puntos que mencionaron varias de nuestras invitadas, que eso se va a requerir. También quiero decirlo, yo espero que eso no retarde la discusión del proyecto, porque entiendo que es un proyecto priorizado por el gobierno y si requiere de recursos ahora, el único ánimo es para que no terminemos con letra muerta, sino que podamos efectivamente avanzar en el pago real de las pensiones con tribunales que cuenten con esos recursos que van a traducirse al final del día en mayores profesionales o van a hacer de esta ley un proceso efectivo y eficiente. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Núñez. Senadora Allende, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero saludar a todas nuestras invitadas y de verdad agradecerles su presentación porque creo que ha sido tremendamente clarificadora. Bueno, como recordaba Paulina, la senadora Paulina Núñez, nosotros teníamos esta inquietud, y es más, desde que comenzamos a tramitar el primer retiro, fuimos nosotros los que primero que planteamos el hacer posible a través de justamente el retiro, el pago de las pensiones adeudadas y finalmente se aclaró esa figura, el retiro forzoso, en fin. O sea, llevamos mucho tiempo con esta inquietud porque estamos demasiado conscientes en un país nuestro que una cultura de no pago, que esto afecta y es una forma de violencia brutal hacia las mujeres y esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, hace mucho tiempo que estamos buscando. Entonces, ¿qué me pasa? Que cuando oigo las propuestas de ustedes, creo que van a mejorar muchísimo. Mejorar muchísimo y creo que nos pueden ayudar a hacer la mejor ley posible, partiendo a la base de lo que señalaba la senadora Núñez, tiene mucha razón en cuanto a los recursos humanos y materiales y tecnológicos que permitan efectivamente ser efectivos, valga la redundancia, a la hora de ejecutar aquello que se decrete. Ahora, me gustaría un poco en general hacer las preguntas en el sentido de que yo creo que hace falta entonces esa propuesta más clara de corresponsabilidad por un lado. Me parece también que sería bueno clarificar cómo sería un procedimiento de oficio o un procedimiento ordinario de cobro de alimentos. Creo también que sería bueno saber si ustedes comparten que sea la última ratio o simplemente debiéramos pensar en el último procedimiento respecto a fondos que pudiese tener todavía ese deudor o derechamente otros mecanismos como los que el gobierno ha planteado, que aquí ustedes no lo han mencionado mucho, pero a uno le surgen las dudas, le hemos planteado en la comisión, qué pasa con todo ese sector no bancarizado o esos informales o la gente que no tiene ningún tipo de ahorro en ningún tipo de instrumento. Entonces eso no es menor porque tenemos un grado de informalidad importante. Entonces yo creo que eso también sería bueno un poco ver. Y también veo que se hace mucha mención que parece más una medida precautoria de retención, pero como que va desacompasado, no queda claro la ejecución eficiente, rápida y real, que no genere frustración. Se retiene, pero cómo se ejecuta el pago. Yo creo que ahí si nos pueden avanzar después en algunas decían solamente 2 pasos,
de lo que recuerdo, en fin, que sea mucho más directo, que sea mucho más fácil el trámite, tanto mejor, digamos. Creo que sería bien importante. Porque lo que más todos perseguimos, obviamente, que es un pago real. Respecto a la solidaridad, me parece que efectivamente se manifestó, por lo menos en lo último, me acuerdo, retiro con las AFP, pero esto no está de manera permanente. Como ya se acabó hasta ahora, por lo menos, los retiros vía AFP en las reformas constitucionales que se aprobaron, creo que sería bueno ver cómo si se incorpora en caso que no se realice la retención o se distraiga los bienes, pero dejarlo bien explícito. Me dejó una duda sobre la audiencia única de todos los deudores, o perdón, de los acreedores, porque yo no sé si eso es más engorroso, si cada elementario va a tener que acudir con un abogado a los tribunales, eso puede ser, no sé, me dejó la duda ahí, pudiese ser, considerando que es muy importante considerar a todos los acreedores y no dejar a nadie excluido ni discriminado, por supuesto, todos merecen, digamos, ese trato, solo que no encuentro la forma más expedita de poder hacerlo. Ahora, es bien importante algo que por ahí se dijo, que es la retención con registro de deudores. O sea, es súper pertinente porque la retención puede evitar que la persona caiga en el registro de deudores. Eso sería también muy complicado, porque para nosotros el registro de deudores lo sacamos antes de esta ley, o sea, de este proyecto, por supuesto, pero era un instrumento bien valioso de los apremios que contiene para efectivamente hacer cada vez más difícil o oneroso el simplemente ser un deudor y no pagar. Entonces, yo no sé cómo se conjuga ambas cosas, porque el momento que se retiene quizás entonces evita caer en ese registro y no es la idea, o si es la idea habría que ser más explícito respecto a esto. Entonces, a mí me preocupa mucho el que las personas que ya sea que no estén bancarizadas o que ya no tengan fondos en las AFP, que son muchos millones en este momento en Chile. Entonces, ¿qué hacemos? Y finalmente algo que está, bueno, a mí me gustaría que de verdad, ojalá pudiésemos detallar un poco más cómo hacemos la medida más efectiva y más rápida y más fácil. Por ahí también decía alguien que más que los tribunales de familia sea la Comisión de Mercado Financiero la que coordine con las distintas entidades financieras, quizás efectivamente eso es más rápido. Y a mí me gustaría también, si deben existir recursos procesales contra resolución del tribunal, o sea, si lo tiene que revisar, por ejemplo, una corte de apelaciones, o en fin, o se da hasta allí, no lo sé. En definitiva, yo creo que todos buscamos la mejor manera que esto sea lo más expedito y de cumplimiento a lo que es el drama. O sea, que el 85% de este país no va, me parece que realmente es inaceptable. Entonces, ¿qué hacemos? Y cómo generamos la mejor ley. Yo le decía a la presidenta de la comisión, mañana tenemos otros invitados, pero lamentablemente se cruza con una comisión, pero en definitiva lograr avanzar, ya sea una votación en general, pero después ver todos estos detalles en particular, porque yo creo que mucho de lo que ustedes están diciendo puede mejorar ampliamente el proyecto y hacerlo más ejecutivo, que yo entiendo que es la preocupación que tenemos todos, a que a todos los que estamos aquí presentes nos causa ese dolor. Y cómo hacer que las mujeres no sigan siendo humilladas y puedan realmente pagarse de lo que se les da deuda a estos hijos e hijas y niños y niñas adolescentes. Entonces, eso es lo que está en la matriz del proyecto como de la mejor manera. Así que yo agradezco nuevamente, eso sería como duda en términos generales y específicos. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo quisiera preguntarle tanto a la Asociación de Magistradas de Chile como a la Asociación de Magistradas y Magistrados, digamos, a Susan y a María Soledad, si nos pudieran explicar un poco más cómo funciona, ¿cuál es la propuesta para solucionar la contradicción del inciso 7 del mensaje presidencial que que ambas han comentado, digamos, ¿no? A propósito, entonces, ¿cuál podría ser una alternativa de solución?
Y yo aprovecho también de solicitarles, bueno, copias, digamos, aprovecho aquí a la Secretaría, si nos puede hacer llegar las presentaciones de todas, y ojalá en lo posible si nos pudiera tener impresas las presentaciones para la sesión, Secretaria, si es factible, ¿no? Y después de las respuestas, me gustaría que también le pudiéramos dar la palabra a Camila de la Maza, jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer. En tanto también está aquí acompañándonos en la sesión y hay algunos temas en los cuales ha sido aludido, digamos, el mensaje que pudiera dar respuesta. Frente a las preguntas realizadas por la senadora Núñez, la senadora Allende, y la última pregunta concreta que he sumado yo. Yo no sé si el senador Sangüesa quiere hacer alguna pregunta. Que no lo... De momento no. Así que... Sí, presidenta. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Por favor. Gracias, presidenta. Voy a colocar la cámara que tuve que conectarme en el teléfono. Sí, no hay problema. Bueno, primero, presidenta, agradecer a todas las participantes. Yo creo que es tremendamente importante que podamos tener diferentes visiones en este proyecto. Si bien es cierto, la realidad de nuestro país hace que hoy día existe como una cultura del no pago, y es por eso que hemos avanzado en el último tiempo, y a mí me tocó en la Comisión de Familia, en la Cámara de Diputados, poder introducir digamos, mayor cantidad de cortapisas para que efectivamente los deudores que no pagan podamos efectivamente lograr ese pago. Efectivamente, los retiros permitieron recuperar una cantidad importante de pagos de pensiones que estaban incumplidas, pero yo ya lo manifesté en la comisión, yo no estoy de acuerdo en esa parte porque al final terminamos subsidiando a través de otros recursos que finalmente el Estado es el que va a tener que hacerse cargo igual del pago de las pensiones. Por eso planteé en su minuto de que debiéramos iniciar el camino para hacer que el Estado sea el pagador de las pensiones de alimentos y el Estado el persecutor, y no sean principalmente las madres las que tengan que andar en los tribunales, sino que generemos una instancia diferente. Como contraargumento me dicen que eso generaría un desincentivo a pagar las pensiones alimenticias. No nos olvidemos que el 85% de las pensiones no son pagadas de forma reiterada, por lo tanto, un mayor desincentivo no creo que produzca, muy por el contrario, yo creo que saber que el Estado va a ser el persecutor permanente del pago de la pensión nos ayudaría en ese camino. Pero eso es una instancia que espero que venga a futuro y donde desde la Comisión de Mujeres del Senado podamos levantar una iniciativa en ese sentido. A mí me genera y me gustaría ver si la magistrada pudiera aclarar es el tema del procedimiento, el procedimiento de cumplimiento. Un proyecto en ese sentido, porque si no, si queda esta ambigüedad y finalmente no queda la certeza de que se va a pagar con esos recursos los que se retengan en cualquier instrumento financiero, creo que al final terminamos engañándonos solo. Haríamos un bonito titular de proyecto de ley, pero que en la práctica no se concretaría. Y lo otro, ¿qué pasa en aquellos casos donde es principalmente el padre el que interpone también un recurso? ¿Cómo queda este proyecto en ese sentido? ¿El tribunal va a tener las atribuciones ciertas de poder ejecutar ese pago, o el colocar un recurso por parte del deudor va a inhibir este pago finalmente? Gracias, presidente. Gracias, senador Sangüesa. Voy dando las palabras según lo que veo que están pidiendo para contestar. María Soledad, Javiera y Susan, en ese orden. Al menos alcancé a ver por el orden en que levantaron las manos. La senadora ¿Sí? Allende está levantando la mano para Sí, decir algo, presidente.
Sí, Presidenta, yo quiero pedir disculpas, pero usted sabe, tengo una comisión unida en el Senado, tengo que trasladarme al Senado porque es presencial, entre Medio Ambiente y Relaciones Exteriores para el Tratado de Escazú. Entonces quiero pedir excusa a las invitadas. Queda mi asesor, por supuesto, tengo mayor interés después que podamos comentar las respuestas de ustedes, pero quería dar mi excusa porque me tengo que trasladar hasta el Senado y por eso voy a tener que hacer muy pronto abandono de la sesión. Disculpen, pero muchas gracias en todo caso por todas las exposiciones. Ok, muchas gracias. María Soledad. Sí, aprovechando la instancia que está la señora Presidenta, recojo una duda que me parece que se planteó, ¿cierto?, sobre cómo hacer una especie de seguimiento respecto, ¿cierto?, de estas mensualidades impagas. Yo quería comentar, ¿cierto?, que el Poder Judicial está haciendo estos desarrollos informáticos a propósito de la Ley de Registro Nacional de Deudores. La idea es realizar esta automatización para que en definitiva se generen alertas en la tramitación de estas causas, de tal forma que cuando el sistema de forma automatizada detecte que existen, por ejemplo, 3 mensualidades impagas continuas o 5 discontinuas, dé el aviso, ¿cierto?, al tribunal de forma de poder, ¿no es cierto?, enviar dentro de las 24 horas siguientes la información de este Registro Nacional de Deudores, después, por cierto, de que está ejecutoriada esa liquidación. Y eso está previsto para el mes de noviembre, cuando debiera entrar en vigencia, ¿cierto?, todo lo que es el Registro Nacional de Deudores. Eso con respecto, digamos, a esa consulta. Y respecto de en el caso que no existan fondos suficientes para el pago, lo que nosotros nos generaba duda en este inciso séptimo, que efectivamente se habla como de un procedimiento de carácter informativo, y en realidad lo que se busca, ¿no es cierto?, es no solamente buscar investigar si existe o no patrimonio, no fondos para poder el pago, sino que también se busca pagar. Y en el inciso séptimo falta justamente esa frase de decir que la finalidad última siempre es el pago de la deuda, no solamente un procedimiento informativo o investigativo. Por eso que habría que complementar el inciso séptimo o bien aclararlo en ese aspecto. Lo otro que, si me permiten agregar, es que surgió también, creo que una cuestión respecto a la posibilidad de audiencias únicas. La verdad es que con la alta carga de trabajo que tienen los tribunales de familia, generar audiencias para debatir este aspecto donde solamente tiene que ver un procedimiento más bien de tipo contable, una audiencia puede generar incidentes y puede incluso haber conflictos en competencia, porque desde el momento que un tribunal, ¿no es cierto?, somete a debate una audiencia situaciones que pueden estar en conocimiento de otros tribunales, va a haber contiendas de competencia y probablemente alguna situación de conflicto. Por lo tanto, no estaríamos tampoco como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas por generar audiencias en relación a este tipo de procedimientos, sino que ojalá, ¿no es cierto?, pudiéramos concretar con los fondos y recursos que evidentemente puedan ir ahí asociados a la automatización informática para poder respaldar y poder asegurar, ojalá, ¿no es cierto?, tramitaciones de oficio a través de estas alertas informáticas. Gracias. Javiera. Gracias. Respecto, voy a partir de atrás para adelante. Respecto del problema de la audiencia, fui yo quien lo propuso, me hago cargo. La propuesta de que exista una audiencia y que esto no sea un procedimiento solamente escrito, va justamente apuntando a lo que preguntaba la senadora Allende, justamente a la ausencia de representación con abogado. En etapa de cumplimiento, muchas veces las partes se representan solas, hacen sus presentaciones solas al tribunal, sin mayor conocimiento de la ley, sin mayor conocimiento procesal, simplemente indicando no me ha pagado, me deben, etcétera. Entonces, cuando yo propongo que se haga una audiencia es por varios motivos. Uno, por el asunto práctico de que las personas están litigando sin abogado y por lo tanto lo que se requiere es traducir lo que están pidiendo antes de poder tomar una decisión. Segundo, es una manera de traer el principio de inmediación a la etapa de cumplimiento. En tribunales de familia se supone que el procedimiento es oral y se supone que hay un principio, que el juez, digamos, está presente en el procedimiento recibiendo la
prueba directamente y fallando conforme a eso. Pero en etapa de cumplimiento, el procedimiento no es oral, ciertamente es todo por escrito, y muchas veces lo que hay es una serie de resoluciones que a veces incluso se contradicen entre sí, precisamente por la complejidad de estos procedimientos. La propuesta de que exista una audiencia apunta a que sea un juez el que revise todos los antecedentes simultáneamente y se pueda tomar una decisión en ese sentido, sin necesidad de un abogado, justamente para salvar ese problema. En cuanto a la pregunta de qué es lo que ocurre con las personas que no tienen trabajo formal y que no tienen cuenta corriente y que no tienen estos fondos, como se indicó al principio, yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial en la Oficina Internacional. Mi oficina hace seguimiento de juicios en todos los países que son parte de la Convención de Nueva York de 1956. No, las abogadas de la oficina no litigamos en el extranjero, obviamente, pero sí hacemos seguimiento de estos juicios. Y lamentablemente esta cultura de no pago no es solamente en Chile, yo diría que es un fenómeno mundial. Se da en todos lados. Los únicos países donde realmente existe una garantía de pago son los países donde es el Estado quien paga la pensión y luego repite o se subrogan los derechos del acreedor y le cobra al deudor. Desgraciadamente no hay otra forma de garantizar absolutamente el pago en los estados que tienen registro de deudores o en los países que tienen estas subrogaciones. Lo que se ve es que se empieza a crear una cultura de informalidad. En Argentina, por ejemplo, muchas veces el demandado de alimentos responde que él trabaja en negro, esa es la manera oficial, digamos, la manera oficial de decir que trabaja de forma no oficial. En España ocurre muchas veces lo mismo. Desgraciadamente, el único mecanismo que al menos se ve desde esta oficina que realmente garantiza el pago en el 100% de los casos es que el Estado sea quien pague y que eventualmente después el Estado se subrogue los derechos y le cobre al deudor. Y por último, la senadora Allende había preguntado esto de que los fondos de AFP o valerse de los fondos de AFP sea la última ratio, solo en el evento que no existan otros fondos. Me parece que es razonable y de hecho yo iría un paso más allá y me preocuparía de la injuria atroz en el caso de incumplimiento de alimentos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya está pasando. Los deudores de alimentos se van a quedar sin fondos de pensión y si les vamos a empezar a cobrar las pensiones de alimentos o las deudas de alimentos directamente a sus fondos, ya sin estas limitaciones del 10%, se van a quedar sin fondos de pensión. De hecho, la misma norma contempla qué es lo que pasa cuando los fondos no son suficientes para cubrir el total de la deuda. Y al encontrarse el deudor sin fondos de pensión, al momento de jubilar, lo que va a ocurrir es que va a demandar a sus hijos de pensión de alimentos. En ese sentido, en muchos casos, el alimentario puede verse incluso perjudicado, porque va a tener una deuda de alimentos que quizás ni siquiera se alcanzó a cubrir completa, y ahora se va a ver enfrentado a esta obligación de pagarle pensión de alimentos a quien, en definitiva, no le pagó lo que correspondía en su momento. En ese sentido, yo incorporaría o contemplaría la posibilidad de incorporar en el 324 del Código Civil, en relación al 968, que es el que se refiere a la injuria atroz, la posibilidad de contemplar la falta de pago de una pensión de alimentos como impedimento para luego pedir una pensión de alimentos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. En el fondo, si usted no le pagó a su hijo, usted no puede ahora venir a demandar a ese mismo hijo para que le pague una pensión. Porque se va a presentar ese problema, quizá me estoy adelantando mucho y de hecho ni siquiera creo que me esté adelantando tanto en el tiempo, porque ya existe una gran porcentaje de la población que está sin fondos o que tiene fondos muy mínimos. Y eso es algo que hay que considerar. Estos deudores de alimentos van a empezar a jubilar y ya no van a tener fondos y van a requerir apoyo de según el 321, de quienes son sujetos de la obligación de pagarles alimentos, que son los mismos que no estaban recibiendo una pensión de parte de ellos. Esas son mis observaciones. Gracias. Ok. Susan. Muchas gracias. Antes de partir con las preguntas, quiero aprovechar la intervención de Javiera para hacer referencia a lo que ella plantea en relación a establecer una posible causal de que aquellos hijos o hijas no queden obligados a pagar una pensión de alimentos a aquellos progenitores que no pagaron en relación a ellos. Esta es una situación que hoy se da a propósito de denuncias de violencia contra personas mayores. Por lo tanto, lo que plantea Javiera no es algo tan alejado de la realidad. Nos encontramos habitualmente con denuncias
por posible abandono de personas mayores, esto es, personas mayores que no cuentan con recursos para poder sustentarse por sí mismos, y las municipalidades plantean las denuncias respecto a todos aquellos que posiblemente están obligados, y nos encontramos en muchos casos que esos posibles obligados a cuidar a las personas mayores son aquellos hijos abandonados. Por lo tanto, hay una disyuntiva que se presenta dentro de: ¿puede eventualmente estar obligado aquel hijo abandonado a sustentar a su padre ahora que es mayor? Es una disyuntiva no menor, de lo cual muchas veces nos vemos enfrentados a diario a propósito de denuncias en ese sentido. Por lo tanto, lo que plantea Javiera, a mí me parece que es algo digno de analizar, quizás más en profundidad. Hoy día no veníamos obviamente preparados para la intervención, pero sí aprovecho la oportunidad de plantear que es algo que en la práctica se da muy habitualmente. Se trata muchas veces de padres agresores o padres abandonadores que luego demandan de posibles hechos de violencia por abandono que están regulados en la ley 20.066 como una forma también de violencia respecto a aquellas personas en mayor condición de vulnerabilidad a propósito de la edad. Solo quería dejar planteado que eso ya se está presentando. En relación a las preguntas, voy a ser bien breve porque un poco María Soledad también lo explica, que es la duda de cómo proceder de oficio. La forma de proceder de oficio lo permitiría un sistema automático en cuanto a que las pensiones, en la medida en que estén bien reguladas en cuanto al monto, permite también un sistema de contabilización un poco más automática, y que el sistema luego alerte cuando ya se está en más de 3 incumplimientos reiterados o 5 no continuos, de tal manera que al tribunal se señale cuáles son las causas que están en aquel estado que permitan en consecuencia luego cumplir con este procedimiento de solicitar informe de fondos para luego pagar a través de los fondos de bancos como lo que se plantea. Esa es una fórmula. La otra también, cuando se hablaba de la Comisión de Mercado Financiero, establecer algún mecanismo de interconexión que permita que la Comisión entregue esa información. Hoy, por ejemplo, existe un sistema interconectado en que la Comisión de Mercado Financiero nos informa a qué banco o instituciones financieras las personas pueden estar asociadas, nos indican los bancos luego una oficia, pero eventualmente la información puede venir aún más completa, de tal manera que no tengamos que estar oficiando cada institución financiera, sino que respecto con una información instantánea, nosotros podamos luego decretar eventualmente pago. Todo esto, si se fijan, depende de implementaciones de mecanismos de automatización informática, o sea, implementar mecanismos informáticos que ya se han hecho para otros tipos de procedimientos que eventualmente se pueda gestionar. Tal como lo decía María Soledad, por lo menos la información que nosotros manejamos es que a propósito del sistema de registro de deudores, esto ya se está tratando de implementar informáticamente dentro del sistema que tenemos en el Poder Judicial para la tramitación de familia. En cuanto a la consulta en relación al inciso 7º, yo iría un poco más allá incluso de lo que plantea María Soledad. Quizás es un inciso que podría estar de más. Se bastaría la modificación con todas las otras normas, toda vez que si se solicita la información de fondo y no hay, no es necesario entrar a dar una explicación que es con solo fines informativos cuando el objetivo es el pago. Quizás a lo mejor analizar esa fórmula de eliminar ese inciso para evitar quizás confusiones o interpretaciones erróneas de cuál es la finalidad de la cautelar y finalmente cuál es la finalidad también del 19.4 que se pretende. Se consultó en relación a la audiencia única. Yo coincido con María Soledad en cuanto a que esta audiencia no sería recomendable para efectos del prorrateo. Yo entiendo lo que plantea Javiera en relación a que muchas veces se plantean incidentes dentro de la etapa de cumplimiento que no hay otra fórmula de poder resolver que no es a través de una audiencia. Una audiencia en la que uno convoca a las partes, revisa qué antecedentes son los que están en contradicción, si hubiera que probar algo, se prueba y si no, se resuelve en el momento. Pero establecer una audiencia para efectos del prorrateo me parece un riesgo que puede finalmente generar algunas dificultades. Primero, en cuanto a que se pueden plantear incidentes que no se plantearon en otra etapa, le va a tocar resolver al juez de la causa más antigua cuestiones de otro tribunal, y ahí podríamos encontrarnos con alguna dificultad propia de la competencia. Entonces van a haber todas dos dificultades que probablemente puedan hacer un poquito más engorroso. La idea es que el prorrateo se realice una vez que ya no hay duda en relación a que ya están todos los montos definidos. Por lo tanto, cuando no hay montos definidos no vamos a poder todavía hacer prorrateo. Por lo tanto, las audiencias incidentales, cuando hay dudas en cuanto al monto, forma de cumplirse, se tendrían que resolver por cada tribunal.
o eventualmente por despacho o por audiencia de acuerdo a la mecánica que cada uno implemente. Lo que sí coincido, obviamente, y es el diagnóstico que hemos hecho ambas asociaciones, que lo que plantea Javiera, es que efectivamente hay mecanismos heterogéneos, lo decimos nosotros también en el informe, mecanismos heterogéneos a la hora de establecer los mecanismos de cumplimiento, toda vez que es muy genérico, y no hay una regulación específica en cumplimiento en materia de tramitación en familia, toda vez que se remita las normas del Código de Procedimiento Civil. Lo mismo ocurre en relación a la falta de asesoría letrada, que también es lo que nosotros planteamos a propósito de las barreras que existen para acceso a la justicia, particularmente de las mujeres. Quizás podrían salvarse también algunas omisiones en ese sentido, en establecer mecanismos de que siempre deben contar con asesoría letrada, salvo situaciones excepcionales, y no al revés, que ahora la excepcionalidad es la asesoría. En cuanto a lo que preguntaba el senador Sangüesa, en cuanto a que si los recursos que interpone eventualmente un deudor pueden inhibir el pago, claro, como todo procedimiento judicial, existen recursos al que pueden acceder ambas partes, por lo tanto, esto siempre va a generar enlentecer el procedimiento, pero no podemos establecer a priori el impedimento de recursos, porque ahí también nos podríamos encontrar con contradicciones en relación al debido proceso. Lo que sí podemos establecer es tramitación un poco más acelerada para determinados recursos que se interpongan. Y coincido también con lo que planteaba el senador Sangüesa y que reitera Javiera, en cuanto a que las formas más eficaces de pago hoy a nivel internacional son aquellas en que el Estado es el que paga, ya que por lo menos nosotros en su momento estudiamos la figura que se establece en España y en Francia, y en la mesa que implementó en su oportunidad el Ministerio de la Mujer en el año 2020, y ahí expuso una de las docentes y explicó también cómo era el procedimiento en Francia del cumplimiento de los alimentos en relación a cómo pagaba el Estado y cómo luego cobraba el Estado. Sin perjuicio, nosotros en alguna oportunidad a través de la Asociación de Magistradas y Magistrados propusimos que esto fuera como un mínimo legal, no toda la deuda, ¿ya? Porque así también poder establecer un tope de lo cual se podía hacer cargo el Estado, y ahí lo que se puede implementar es algún mecanismo de mínimo legal que pueda garantizarse para cada niño, niña, adolescente respecto del quien se adeude una pensión de alimentos. Creo que con eso respondo a lo menos generalmente en términos bien genéricos las preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Susan. Javiera. Muchas gracias, Presidenta. En relación con lo que planteaba la magistrada Susan y también Javiera, creo que como la realidad supera la ficción, un otro fenómeno que se está dando son estos padres que hoy día demandan por el cuidado personal de sus hijos teniendo deuda de alimentos. O sea, hoy día no somos conscientes, el sistema no es consciente que esto sigue siendo una vulneración a los niños y niñas. Entonces, así como hay padres que se encuentran en abandono o incluso tienen la osadía de demandar a estos niños que en su momento dejaron abandonados, también están los padres que para no pagar pensión, en el fondo incluso pueden llegar a amedrentar a estas madres para que lleguen a un cuidado personal compartido, porque bien sabemos que no, por ley no se puede demandar por ello, pero o si no, demandan derechamente el cuidado personal. Entonces, creo que ahí también deberíamos ver y analizar que cuando no se paga una pensión y va en torno al principio de corresponsabilidad, no se está apto tampoco ni siquiera para echar a andar la situación, o sea, echar a andar el sistema judicial y lo costoso que eso significa. Porque en el marco de la ley contra la violencia hacia la mujer, estamos hablando ya de conceptos como la violencia vicaria, como otras formas de violencia. De aquí tenemos que empezar a visibilizar también un poco los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando se echa a andar un proceso judicial, también existe una revictimización, existe una violencia institucional, existe un costoso procedimiento, porque cuando a mí me demandan, yo me tengo que defender, o sea, ya voy a la corporación o tengo que pagar un abogado. Entonces, echamos a andar un procedimiento cuando este padre, en general hombres, 9 de cada 10 son de los deudores de alimentos son hombres, echa a andar este procedimiento que es costoso para el Estado, para los tribunales de justicia y también para la madre que tiene que llevarlo a cabo no solamente económicamente, sino que también emocionalmente. Entonces, en ese sentido,
si vamos a intervenir y quizás ver la posibilidad de sancionar esta deuda de alimento, también tenemos que ver este otro lado, de estos padres que tienen la osadía de demandar hoy día por el cuidado personal de sus hijos, sabiendo que están bien con sus madres, por el hecho de no pagar una pensión alimenticia. Y eso es sumamente grave para las mujeres, tanto para como los niños, niñas de nuestro país. En ese sentido, creo que también es un punto que se debe analizar por esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Camila de la Maza, ¿quisiera intervenir? Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión y en particular a todas las expositoras que estuvieron esta tarde. Creo que han hecho tremendos aportes que luego van a ser muy buenos insumos, Presidenta, para lo que tengamos que trabajar en materia de indicación de este proyecto. La verdad es que me gustaría solo como aclarar algunas dudas, Presidenta, por su intermedio. Lo primero es que sobre la pregunta que formulaba la abogada Javiera Fuller y Javiera Verdugo sobre la naturaleza jurídica de esta medida, si esto era una medida cautelar o era un procedimiento especial, o sea, como Javiera Verdugo lo planteaba muy bien, como lo importante de tener claridad sobre de qué estamos hablando en esta figura. Y quizás por ahí tenemos que mejorar alguna redacción, pero como primer término quiero aclarar de que este es un procedimiento especial que busca un pago efectivo de la deuda. Y para eso, esa es su localización en la geografía de la 14.908, que es compleja porque es una ley antigua, que carece, que es difícil de primera vista como... no tiene la estructura que tienen las normas que dictamos hoy, ¿no? Porque es muy antigua, entonces por eso la situamos como un 19 de cuáter antes de que empiece el registro de deudores, porque porque las medidas cautelares por naturaleza son temporales y esta es una medida que busca pagar la deuda, por lo tanto no responde a una naturaleza cautelar, sino más bien a una naturaleza de hacer un pago efectivo. Y así, uno con la pregunta sobre cómo dialoga con el registro de deudores, o sea, pagada esta deuda, evidentemente que si el deudor paga la deuda a través de este procedimiento, no tenemos causal en el fondo para enviar al deudor al registro. Y en el caso que el deudor estuviera en el registro y ocupáramos este mecanismo para pagarlo, tendría que salir del registro. Pero el registro empieza a regir en noviembre de este año, nosotros esperamos que esta norma sea más pronta y por lo tanto en el tiempo intermedio entre que esta norma se promulga y entra al registro, lo que nos interesa entonces es el pago efectivo. Ahí hemos puesto la principal preocupación. Me parece que sobre la pertinencia de los recursos de apelación que mencionaba también Javiera Verdugo, creo que ahí tenemos que ser más explícitos a través de las indicaciones de que este mecanismo opera cuando la resolución se encuentra ejecutoriada, es decir, cuando ya no caben más recursos. O sea, cuando ya toda la discusión sobre la deuda ya se hizo y por lo tanto solo cabe pagarla, por lo tanto, este procedimiento no cabe ningún recurso, ninguna apelación, ninguna discusión, porque solo opera encontrándose la resolución ejecutoriada, como lo dice en el primer inciso de la norma que hemos propuesto a discusión de esta comisión. Sobre las facultades de la CMF, nosotros hicimos las consultas a la Comisión para el Mercado Financiero, lo que nos sostuvieron es que ya existía un convenio interinstitucional con el Poder Judicial que permitía entonces la interconexión para conocer la información bancaria de los deudores. Y por lo tanto, esta información que se tiene que buscar el tribunal una vez que el alimentario quiere hacer uso de este procedimiento, según lo que nos informó la CMF, que es información que podemos chequear, digamos, al estar interconectada la información de la solicitud del tribunal llega directo a la Comisión para el Mercado Financiero
a su vez tiene que poner a disposición del tribunal las instituciones financieras donde el deudor tiene sus dineros, ya sea cuentas corrientes, títulos de inversión, fondos de inversión, depósitos a plazo, etc. Misma cosa, y por eso también la norma señala que es con la Comisión para el Mercado Financiero, con el Servicio de Impuesto Interno, y con otras instituciones, y eso al abrirlo a otras instituciones, es que eventualmente podemos hacer, no por la vía legal, sino por la vía del convenio interinstitucional, un vínculo entre, por ejemplo, los conservadores de bienes raíces, que tienen distintos regímenes, distintas formas de funcionar, dependiendo del lugar donde estén funcionando. Y por último, Presidenta, para no dar el tiempo, y sé que la comisión está citada solo hasta las 5:30, sobre los recursos asignados que preguntaba la senadora Núñez, este proyecto Bacine e informe financiero, precisamente porque estábamos en el fondo ocupando la sinergia y las capacidades instaladas que se están en el sistema a propósito de la instalación del Registro Nacional de Deudores. Sin perjuicio de lo cual esto sea un tema que tengamos que trabajar junto con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial en la discusión del presupuesto 2023, pero para la implementación de esto, según las consultas que nosotros hicimos a las distintas instituciones públicas, estamos ocupando lo mismo que ya se instaló para efectos de los retiros. Por lo tanto, no estamos haciendo una gran innovación respecto de un procedimiento que el Tribunal de Familia no hubiera conocido, sino más bien ocupando la dinámica que se instaló a propósito de los retiros, se supone que va a operar este procedimiento. Con todos, señora Presidenta, por su intermedio, quiero agradecer a la Asociación de Magistrados y Magistradas y a la Asociación de Magistradas con quien hemos trabajado en este proyecto. Muchas de sus recomendaciones del informe que hicieron llegar a la comisión son del todo pertinentes y que pretendemos incorporar por vía de indicaciones, Presidenta, y conversándolo con usted y con todos los miembros de la comisión. Eso, de todas maneras, mañana voy a estar de nuevo en la comisión, por lo tanto, que si se me hubieran quedado preguntas en el tintero, no hay ningún problema, que las podemos revisar mañana. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Camila. Yo quiero agradecerle la intervención. Nos queda bastante claro, digamos, varios elementos en los cuales se puede mejorar o precisar los boletines refundidos y el mensaje presidencial en particular. Mañana tenemos una segunda sesión de audiencias, cosa que a la vuelta a la semana territorial, que es la semana subsiguiente, podamos comenzar a trabajar propuestas en concreto de indicaciones, como decía Camila, que nos permitan dar la posibilidad, digamos, de avanzar con este proyecto. Esto en la intencionalidad de poder avanzar en votación en general de este proyecto lo antes posible, pero como no es una sesión ordinaria de la comisión en la cual podemos llegar a acuerdos, no podemos tomar ese acuerdo hoy, lo vamos a plantear mañana específicamente por si acaso. Eso es lo que, esta es una jornada especial de la comisión, por eso es telemática. No podemos tomar acuerdos acá como comisión, no solo por los ausentes, las ausentes en este caso, que ya serían la senadora Carvajal y Allende, sino que además los senadores y las senadoras tienen que tomar sus decisiones en sesiones ordinarias de comisión, y aunque fuera esta una extraordinaria, tendría que haber sido presencial para qué. Y como es telemática, se toma como una jornada de actividades extraordinaria, pero no es sesión. ¿Me explico? Entonces, por eso es que lo aprovecho de comentar en ese orden, digamos. Quedan en general respondidas todas las preguntas. Yo no sé si el senador Sangüesa y la senadora Núñez, que todavía están acá, nos quedan 5 minutos, ¿tienen todavía alguna otra pregunta? ¿O alguna No, Presidenta, inquietud? muchas gracias. Agradecerle a cada una de nuestras invitadas, también a Camila, y en todo caso insistir, porque entiendo que el proyecto no tiene informe financiero, no va a tener informe financiero, para que quedamos súper claras, pero no es una cuestión que planteamos nosotros. Lo han planteado varias de las invitadas nuestras, así que yo espero que haya un compromiso, sobre todo con
las personas que esperan que este proyecto sea efectivo, que efectivamente les llegue el pago y que no tengamos después la problemática que todos hemos planteado acá, que todos hemos planteado, de que aunque esté creada, insisto, la institucionalidad, el departamento, la oficina, ¿cierto? Ya sabemos que no han dado bien precisamente porque requieren de un mayor apoyo de profesionales, de recursos. Entonces eso es lo único que yo quiero recalcar para que al menos de aquí que entre en funcionamiento y tengamos que discutir la ley de presupuesto el próximo año, no lo dejemos pasar y por último que ande como marcha blanca y que esos recursos los vayamos a pelear a fin de año. Muchas gracias. Sí, frente a ese mismo tema yo creo que queda sumamente clara la necesidad no solo en el sentido de ocupar lo que hasta ahora se ha logrado en términos de sinergias institucionales y de los medios que actualmente se requieren, sino que por sobre todo aquí hay una necesidad muy concreta que me pareció a mí del todo pertinente tomar en cuenta, que tiene que ver con el recurso económico para capacitar a funcionarios y funcionarias y para capacitar jueces, juezas, ¿no? Y yo creo que eso nunca está en los presupuestos cotidianos de las instituciones. Y eso al menos debería ser un tema específico a revisar, si no es factible incorporar en un informe financiero en la legislación. Camila, por su intermedio, que se lo pueda transmitir a la ministra, sí que tuviéramos una preocupación de poder fijarlo en materia del presupuesto de la Nación del año, ¿no? 2023. Yo creo que eso sería fundamental, porque si no, efectivamente, dar por sabida las legislaciones y no el marco cultural, político de incidencia nueva en el cual se dan cuenta, a veces hace que no todos operen con la sensibilidad que se requiere en estas materias, ¿no? Y que se siga, entre comillas, con las mismas grados de entendimiento que hasta ahora se tenían. Creo que aquí se va a promover un cambio cultural bastante grande en este sentido, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con precisamente ser proactivos desde la institucionalidad para el pago efectivo de las pensiones de alimentos y no dejar esa investigación a cargo de las mujeres, las madres, las cuidadoras e incluso de los hijos y de las hijas, ¿no? En algunos casos. Y desde esa perspectiva creo que esa capacitación puede ser tremendamente relevante para todos los agentes interinstitucionales que lo requieren en este marco. Eso, bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta jornada, les agradecemos nuevamente a la Asociación de Magistradas de Chile, MACHI, a la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, a la Fundación ONG, todas juntas, y a Javiera Verdugo, en representación de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, y a Susana Cristi de Aprojungi, que pudieron hacer sus exposiciones. Lamentamos la pérdida de conexión, digamos, de la vicepresidencia de la CUT. No sé si tendremos alguna posibilidad de que pudiera exponer mañana. Y habiéndose cumplido las sesiones, les agradecemos nuevamente y nos encontramos mañana las y los senadores en Valparaíso para la segunda jornada de audiencias. Sí, algo pequeñito en realidad, como para reforzar. La verdad es que nosotros hemos participado como Aprojungi en varios proyectos, como por ejemplo Sala Cuna Universal, que tampoco tenía financiamiento. Era vestir un santo para vestir un santo para vestir a otro. Pero además era un mal proyecto. Este es un buen proyecto, es un proyecto merecido para todas las trabajadoras y para las niñeces, y me preocupa el que se pueda aplicar una ley que quede vigente y que finalmente aquí también sean acosados las personas que tienen que ejercerla. Porque finalmente, por lo menos nosotros lo que vemos en nuestro servicio y hemos visto en otros también, de que las leyes se tienen que cumplir y hay sanciones para ello, y quienes la ejecutan, justamente en este caso serían los tribunales de familia, que vemos la tarea que tienen. Entonces también cuidemos a los trabajadores de los distintos servicios que tenemos ejecutando estas tareas. Creo que aquí la responsabilidad, creo también, de quienes emiten y hacen estos proyectos de ley, también tienen que contemplar siempre el presupuesto para la implementación, capacitación, infraestructura, etcétera, digamos. Y bueno, yo espero de verdad que esta ley se pueda ejecutar
por el bien efectivamente de las trabajadoras, de las mujeres y de los niños, pero con este presupuesto y ojalá, no sé si hay otra posibilidad de tener otra fuente de presupuesto extraordinaria y no esperar hasta el próximo año un presupuesto que pueda generarse a partir de lo que significa el presupuesto exploratorio, digamos. Me preocupa que en el fondo pase tanto tiempo y esto no pueda ejecutarse. Nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de leyes que están detenidas, el 315, que tiene que ver con contratación de personal, se aprobó en el 2018, todavía no se ejecuta. Es decir, el personal que se atiende en jardines infantiles es menor de lo que se requiere efectivamente. Tenemos una ley de carrera docente que tampoco tiene todos los recursos. Tenemos reconocimiento oficial para las instituciones que tienen que tener ciertos estándares y no hay presupuesto para poder ejecutarlo. Entonces, ojo con eso, porque estamos con muchas prácticas que lamentablemente tienen vicio y que tenemos mucha esperanza en lo que pasa en este gobierno, de verdad. Muchos debes al respecto y les quiero hacer un llamado. Mañana yo no estoy, por supuesto, y confío también en los aportes que ustedes han hecho, las otras compañeras que han estado aquí, pero también en ustedes que tienen que tomar las decisiones. Así que eso quería decirles, Claudia, y todos los honorables que están aquí y a las compañeras expertas también. Muchas gracias, Susana, muy amable. Bueno, lo tomaremos obviamente en cuenta. Siempre es lo que uno más quiere, es que todo vaya con los presupuestos mejor asociados, pero vamos a dar esa discusión. Bueno, muchas gracias nuevamente y les agradecemos la conexión y damos por levantada esta jornada especial de audiencias, la primera jornada de audiencia de pensiones por el proyecto de ley de pensiones de alimento pago efectivo. Camila. Mañana nos vemos entonces presencial en Valparaíso. Sí, la sesión es presencial. Ok, si hay problema se puede conectar no, yo voy a estar internet, ahí. pero no, yo voy a estar ahí. Funcionamos presencial, sí. Sí, no, yo voy a estar ahí porque entiendo que para tomar el acuerdo para votarlo en general, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Sí, nos vemos mañana entonces. Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes, gracias, adiós. Chao.